Pues hermanas, vamos a abrir en Isaías capítulo 42, que nos habla proféticamente de nuestro Señor Jesús. Acuérdense que Isaías, el profeta, está escribiendo 750 años antes que Jesús viniera a este mundo, muchísimos siglos antes, y lo va a describir con una perfección, porque Dios todo lo sabe. Dice, yo os digo el fin desde el principio para que sepáis que yo soy Dios. El Señor conoce el futuro, Él conoce exactamente todo detalle de nuestra vida. Sí, eso se me hace tan especial, ¿no? Que uno a veces se preocupa, se aflige, ay, me voy a morir o qué me va a pasar, pero el Señor, Él conoce todo, Él sabe exactamente lo que tiene para nosotros y Él dice que sus pensamientos por nosotros son de bien, son de prosperidad, son de vida y esa es la bendición. Dice, perdón, dice el capítulo 42. Ya me atoré, me voy a tomar un poquito de agua. Versículo 1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Eso lo escuchamos, gracias, mijito. Muchas veces el Señor mencionó estas específicas palabras acerca de su Hijo, Jesús. Cuando Él se bautizó y el Espíritu Santo vino sobre Él, se escuchó una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. También cuando Él se transfiguró, se reveló tal y como Él es, o sea, esta dice que su rostro irradiaba, los discípulos lo veían como luz y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. La complacencia del Padre hacia el Hijo era algo que Él siempre manifestaba, ¿no? Que se complacía en su Hijo. Y aquí Isaías dice las mismas palabras, este es mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. O sea, nos revela que él era el Mesías, el escogido, el Cristo, el Rey, y que el mismo Dios Padre lo iba a sostener y en él iba a estar el contentamiento. Y aún anuncia el fin, dice, él va a traer justicia a las naciones, hablando del milenio. O sea, en ese versículo nos habla también de la primera venida y de su segunda venida. Sigue en el versículo 2, dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Estamos en Isaías 42. Y en el versículo 2 nos describe cómo era el Señor Jesús en cuanto a temperamento. Él no gritaba, él no alzaba su voz, era una persona muy mansa, con un control propio. A veces hay personas que creen que el que más grita es más espiritual. A veces hay personas que creen que cuando se ora, el que más alza la voz es el más, al que Dios más oye. Pero el Señor Jesús no era así. Él era muy controlado en su temperamento, en su manera de expresarse. Nunca alzaba la voz. Era suave, como por eso él decía, sean mansos como las palomas, así tiernos, ¿no? Como delicados, muy suaves en su trato. Y él, miren, dice, ni tampoco gritaba, no, porque normalmente cuando uno grita es porque o está enojado o quiere imponerse, entonces es un despliegue de orgullo, como diciendo, yo quiero que se haga como yo digo y aquí se va a hacer como yo digo. Y entonces el Señor no era así, Él siempre se sometía a su Padre. Entonces nos está revelando su carácter, ¿no? Su temperamento, de delicadeza, de ternura, obviamente él era fuerte en las verdades que decía, pero no las decía así con esa como decir, como groseramente, ¿no? Lo decía continuo y lo decía
con mucha, o sea, firmeza, pero sin gritar. Miren lo que dice el versículo 3: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Esas dos cosas habla de la caña que están en los ríos, así que esa que dice la caña cascada es una caña que dice que cuando pasa el tiempo se empiezan como a resquebrajar, como que ya se van a romper porque ya están con mucho tiempo. La idea es de que a veces uno puede estar espiritualmente, emocionalmente, a punto de romperse, como que ya está, y a veces uno tiende a decir, no me voy a juntar con esta persona porque es débil, o no me voy a juntar con aquella porque está a otro nivel espiritual. Y aquí el Señor dice que Él no, ni tampoco apaga el pábilo. La mechita, nosotros le llamamos mecha a cuando es de una vela. Por ejemplo, antes era una lámpara de aceite, entonces ponían el petróleo o el aceite y una mecha, cuando ya se estaba por apagar esa mecha, empieza a humear porque ya se está apagando. Entonces el Señor lo que está diciendo es que hay veces personas que están en un nivel como que se están apagando, ¿no? Y a veces uno tiende a decir, sabes qué, ya me cansé de esta persona, ya he tratado de ayudarle y todo, pero él no despreciaba, es la idea, de que él tiene el deseo de ayudar a los que están débiles, el deseo de incentivar a los que están apagándose. Y creo que en estos tiempos vamos a ver mucho de eso, de personas que pareciera que están perdiendo la fe, pareciera que se están desanimando, que ya no quieren seguir adelante. Y uno debe de animarlos, o sea, y pensar que eso haría el Señor con nosotros, que el Señor no espera que estemos siempre 100%. Él conoce nuestra condición, dice, Él sabe que somos como la tierra, somos pasajeros, ¿no? Y que somos volubles, a veces nos dejamos guiar por las emociones y el Señor nos instruye que debemos de guiarnos por nuestras convicciones, por la palabra, ¿no? No por nuestras emociones, pero a veces sí dejamos, ¿no? Que las emociones sean las que tomen control. Y cuando dejamos, entonces empezamos a fluctuar en nuestra fe. Y el Señor dice, ok, yo no te voy a despreciar cuando estés abajo o cuando estés apagándote, yo no te voy a dejar. Tengo la seguridad de que el Señor en esos momentos es cuando más cerca está de uno. Hay un versículo que me encanta, un salmo que dice que el Señor está cercano al que está quebrantado de corazón. Cuando uno está triste, el Señor está ahí, el Señor nunca nos deja. A veces tenemos que entender eso, que aunque nuestras emociones nos traicionen, el Señor nunca nos deja, Él es fiel, Él siempre está ahí, somos nosotros los que nos vamos. Miren, el versículo 4 dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. El Señor está haciendo un trabajo, todo se está cumpliendo, Él viene pronto junto con nosotros a establecer su reino donde va a haber justicia total. Ya no va a haber lo que nos toca ver, ¿no? Que uno a veces se entristece, ¿no? Ver que el mundo cada vez tanta maldad. El Señor viene y el Señor viene a poner orden. Él dice que Él es el vengador, Él es el que va a poner en orden, va a amarrar a Satanás por 1000 años, lo va a atar, va a haber paz en la tierra, va a haber restauración. Qué hermoso va a ser. Pero dice el versículo 5, así dice Jehová, Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Es importante que siempre reconozcamos que la vida, el aliento que tenemos, como dice aquí, el espíritu que nos hace vivir,
es dado por Dios, el creador del universo. El Señor es el que nos tiene vivos ahorita para este tiempo. Él con un propósito nos tiene todavía aquí para que lo glorifiquemos, lo busquemos, para que lo anunciemos, para que lo conozcamos cada día más. Él es el que da aliento, Él es el que da el espíritu de vida. Si el Señor escoge a llevarse a alguien, es porque, como Él dice, soplé y ya su espíritu es como una hojarasca, es como se le va el aliento de vida. El Señor es el que da las fuerzas. Entonces vemos algunas características del el temperamento de Jesús, el poder del Señor, ¿verdad? Él es el dador de la vida. Acordémonos que Él y el Padre son uno. El mismo Señor dijo eh, que Él era la resurrección y la vida. Y Jehová está diciendo, yo soy tu creador. Y el Señor mismo dice lo mismo, porque son uno. El versículo 6, o sea que entendemos que el versículo 5 también nos está hablando del milenio. El Señor viene a establecer, dice, sobre la tierra la justicia. Versículo 6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Esa palabra naciones en el original dice por luz a los gentiles. Entonces, y eso lo que anunció Simeón cuando agarró al bebito Jesús y lo presentó, dijo, gracias Señor, ya me puedo morir tranquilo porque has cumplido tu promesa y me has revelado al Mesías, al que será luz para los gentiles. Anuncia, qué hermoso, ¿no? Que el Señor nos tenga en mente en su palabra a nosotros los que no éramos judíos. Él dice, este Mesías va a venir porque para Isaías era futuro, para nosotros fue pasado, va a venir a hacer un nuevo pacto con el pueblo y a traer luz a los gentiles. Y ahí podemos decir, amén, gracias Señor por incluirnos, ¿verdad? En este pacto, ¿no? El nuevo pacto en su sangre. A eso les recomendaba a los hermanos del ministerio carcelario que también estamos teniendo tiempo los días sábados para reunirnos por Zoom y que leamos la palabra, que oremos y que tengamos el tiempo de nuestra santa, de la comunión que se conoce más comúnmente como la Santa Cena, porque recordamos la muerte de Cristo, el nuevo pacto en su sangre y anunciamos que Él viene pronto. Entonces, ese, esa señal que el Señor nos dejó, esa tipología, nos ayuda a estar bien enfocados en lo que el Señor hizo por nosotros y lo que va a hacer por nosotros. Entonces, yo les animo, yo sé que a veces en las iglesias se ponen reglas y dicen, no solamente los diáconos pueden repartir esto, solamente los líderes, pero cuando el Señor dio el mandato a través del apóstol Pablo, eran los hermanos que se reunían en casa. Por eso decía, para que haya orden, porque había gente que quería comer y que se comía antes de la comunión, pero lo hacían en sus casas. Con uno mismo puede decir, Señor, te doy gracias por tu cuerpo, que moriste por mí, tomaste mi culpa, me cubres con tu sangre, me has salvado, me has dado esperanza de vida y gracias por tu sangre, ¿verdad? Bendita que es la que me ha comprado, es la que me ha trasladado a tu reino y recuerdo, hago esto en memoria de ti, recordando que pronto vienes por mí. Es algo como que dicen que esa comunión que uno tiene es como cuando uno tiene una intimidad, es una intimidad, hay un término que usan ahorita, no me recuerdo, cuando se refiere a ese proceso, cuando uno está teniendo esa comunión con el Padre, a través del Hijo, está acercándose a Él en una manera muy íntima. Y eso es darle gracias porque Él nos ha traído esa luz a nosotros también. Nosotros que no nos merecíamos, que no éramos pueblo, ahora somos su pueblo. Que no éramos, dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y los que no éramos pueblo nos ha llamado ahora hijos de Él. Miren el versículo 7, vamos a llegar hasta el 9. Dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Hablando espiritualmente, el mundo sin el Señor está preso,
El mundo sin el Señor está ciego. El mundo sin el Señor está en una prisión de tinieblas, se cae, se tropieza en su manera de vivir y sufre las consecuencias de estar muerto espiritualmente. Pero el Señor Padre nos manda a su Hijo para que Él sea el que nos liberte, que Él sea el que nos abra los ojos, para que Él sea el que, como dice aquí, nos saque de la cárcel. Cárcel de tantas cosas que uno puede caer, ¿no? Vicios, puede ser malos hábitos, puede ser el yo mismo, ¿no? Como el egoísmo, siempre tal vez pensando en uno y no en los demás. Puede ser cárceles de envidia, cárceles de contienda. Hay gente que está prisionera de su propio carácter, de depresión. O sea, hay muchas cárceles que el enemigo puede poner en nuestra vida y el Señor nos puede libertar. El Señor quiere libertarnos, para eso vino. Es más, Él ya nos libertó. Nosotros tenemos que creer en esa libertad y ah, por fe, decir, soy libre, ¿no? Porque el Señor ya me ha librado a través de su sangre, ¿no? Y estar confiando en esa libertad que Dios nos ha dado. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Ahora hablaba largamente con un familiar mío que ama al Señor y busca servirlo, ¿no? Pero a veces cuando uno se puede desviar, a veces hay familiares que tienen conocimiento de la palabra y empiezan solo a criticar a otros, como yo hago esto y tú no lo haces, yo hago lo otro y tú no lo haces. Y yo le estaba diciendo, mira, uno puede darse cuenta cuando alguien habla si la gloria es para la persona o es para el Señor, porque si tú estás diciendo a cada rato, las iglesias se han cerrado, pero yo voy a seguir reuniéndome. Nadie sale a predicar, pero yo sí voy a salir porque yo tengo fe, tú no tienes fe. Digo, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo que eres tú. Es todo acerca de ti, el yo, el yo, el yo. Le digo, y eso es arrogancia espiritual, porque nunca Dios nos mandó a presentarnos a nosotros como los salvadores, sino que el mensaje debe de ser Él es el que se debe de llevar la gloria. Y el Señor dice, yo no comparto mi gloria con nadie, ni con esculturas, ni con personas. Él es el único Dios verdadero. Y a veces podemos caer en el yo, la gloria del yo. Yo sí oro, o como diciendo, tú no, pero yo sí ayuno, pero tú no, yo y yo y yo. Y le digo, y trató, dijo que voy a corregir y no podía, empezamos a conversar y seguía, es que yo, y dice, ay, es que no puedo. Y le digo, es que te has mal acostumbrado a estar siempre poniéndote tú como ejemplo. Le digo, no te pongas como ejemplo. Ponlo a Él como ejemplo. Él es el perfecto. Él intercede por nosotros. Él ora por nosotros. Él cumplió todo. No, no se trata de que yo cumplo, sino que Él lo cumplió y porque Él cumplió y yo confío en Él, es que Él me habilita, Él me da el poder para yo también obedecer al Padre. Le digo, no es por nuestras fuerzas, es el Espíritu del Señor que está en nosotros el que nos da el deseo y el que nos da el poder para vencer. Él es el que nos aumenta la fe. Le digo, si Él te ha dado el don de fe, úsalo para glorificarlo a Él. Y le digo, y solito, le digo, de lo que uno habla es lo que tiene en el corazón. Si tú estás constantemente diciendo yo y yo y yo, refleja mucho de lo que está en tu corazón, que estás pensando más en ti que en lo que Dios. Le digo, corrige, a lo mejor es tal vez una falta de comunicación, porque a lo mejor tu corazón sí quiere glorificar al Señor, pero te has mal acostumbrado a siempre ponerte tú. Digo, ahora modifícalo y dile, Él me ha dado esto, lo que hago es por Él, lo que tengo es por Él. La gloria siempre es para Él, no para, y la alabanza, gracias a Dios porque me permitió hacer esto, gracias a Dios, digo, normalmente cuando uno predica debe de usar el plural, gracias a Dios que nos bendice. No, no puedo decir yo, a mí me bendice porque yo obedezco. No, gracias a Dios que nos bendice
que nos da su gracia. Y siempre usa, y cuando quieras exhortar a alguien, usa el plural también. Debemos de obedecer a Dios, debemos de estudiar la palabra, porque es personal también, no solamente para ti, como diciendo yo estoy bien, tú estás mal. En cosas sencillas se puede ver cuando el enfoque es Jesús y cuando es el yo. Y eso por eso el Señor dice, yo no voy a compartir mi gloria con nadie. Y dice el versículo 9, he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Y el Señor y nos anima, ¿no? Nosotros para él se enfocaba en el Antiguo Testamento, lo que era la ley, eso eran las cosas primeras, pero anunciaba la gracia. Ahora vienen las cosas nuevas y las anuncio, dice, antes que salgan a la luz. Yo os la haré notorias. El Señor anunció todo lo que iba a pasar, así como lo ha hecho con nosotros, ya ha anunciado lo que va a pasar, pero debemos de consagrar más tiempo, más atención para saber lo que el Señor ya nos ha anunciado para que no nos agarre de sorpresa. Me gusta el versículo 10, creo que ahí mejor terminemos con el 10. Dice, cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Lo único que nos queda es glorificar al Señor cuando entendemos su gracia, el amor que nos tuvo, que mandó a su escogido, a su Mesías, a su único hijo para rescatarnos, para fortalecernos, no nos despreció, no importó las edades, no importó nuestra condición emocional, no importó nuestra condición social, no le importó nuestra condición pecaminosa, unos más que otros, sí, pero todos hemos ofendido al Señor de una manera u otra, pero su gracia está ahí y la fidelidad del Padre que lo sostuvo, la fidelidad del Hijo que obedeció al Padre en todo, fue su complacencia. Por Él tenemos entrada libre a la gloria, inclusión como gentiles, tenemos parte de parte en las promesas que se le dio al pueblo de Israel, tenemos luz, tantas cosas que se puede sacar de eso, tenemos vida, tenemos libertad, tenemos esperanza y podemos glorificar al Señor con nuestra vida, con nuestra voz, alabarlo, reconocerlo en todos nuestros caminos. Eso dice el salmista. Confía en Dios, ¿verdad? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es una lucha constante en contra del yo y traerle a Cristo toda la gloria en lo que pensamos, en lo que decimos, en cómo nos comportamos, ¿no? El trato hacia otros, como decía el otro día escuchaba una meditación, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca, porque el Señor Jesús así era gentil, era dulce en su trato, aún con los pecadores, ¿no? No, era directo, decía la verdad, pero no les gritaba, no los ofendía en el sentido de ser grosero, ¿verdad? A veces ahora la gente se ofende con la verdad, eso es otra cosa, ¿no? Pero estamos hablando del trato, ¿no? Que el Señor nos da ejemplo de servicio en esta porción que podemos ver cuánto Él sacrificó por nosotros, ¿no? Dejó su gloria, para venir a aprender, someterse al tiempo, ¿no? Y nos deja ejemplo que nosotros también debemos de seguirlo y amarlo en toda circunstancia. Así que muy hermosa porción profética de lo que el Señor ya hizo por nosotros. Ahora nosotros lo estamos viendo 2000 años después, es más, casi 3000 años después de que eso fue escrito. Y podemos atestiguar, podemos confesar y decir, el Señor es verdad, el Señor es fiel, el Señor cumplió su palabra y todavía la cumplirá. Me estoy ansiosa de llegar al capítulo 43 y si quieren leerlo en su tiempo libre, léanlo porque el Señor a través de Jesús nos puede decir lo que dice en el capítulo 43, que es mío eres tú. Y eso es lo que quiero dejarlas
con esa idea, ¿no? De que el Señor, por Él, tenemos acceso a la vida, a la libertad, tenemos acceso al poder de su Espíritu en nosotros. Así que vamos a darle gracias al Señor por su amor. El Señor nos ama, el Señor nos cuida, el Señor nos sustenta, Él nos da aliento y Él se merece toda la gloria. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos describes cuán hermoso eres, Señor. Te has revelado en la palabra. Sabemos, amado Señor, que tú viniste a este mundo y, Señor, lidiaste con las mismas necesidades que nosotros. Señor, tuviste hambre, tuviste sed, te cansaste, Señor, sufriste el desprecio, sufriste la incomprensión de tu propia familia, sufriste, Señor, traición, sufriste, Señor, golpes emocionales, te entristecías, Señor, lloraste. Padre Santo, pero nos diste ejemplo de dependencia en el Padre. Señor, quien te sustentaba, quien te sostenía con el poder de tu palabra mismo, Señor. Te damos gracias porque ese mismo Espíritu que te resucitó es el Espíritu que nos has regalado, un Espíritu que nos guía, que nos consuela, un Espíritu que nos dirige a la verdad, que nos guarda del mal. Gracias, Señor, por ese sello precioso que has puesto en nuestro corazón de que somos tuyas, Señor. Padre, gracias porque sabemos que en Jesús tenemos libertad de cualquier prisión que el enemigo haya puesto en nuestro camino. Señor, libertad de cualquier hábito, de cualquier pecado, libertad, Señor, de cualquier sentimiento, libertad de cualquier emoción que no te glorifique, Señor. Ayúdanos a buscar tu gloria en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestras decisiones, en nuestros sueños. Que se haga tu voluntad, Señor, a cada momento, porque tú eres el único digno de todo loor, de toda honra y de toda alabanza. Y es en el nombre precioso de Cristo Jesús que oramos. Amén, amén. Bien, mis hermanas,